El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Le decíamos, somos el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, como lo declara las Sagradas Escrituras en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio, capítulo 3, capítulo 30, desde el verso 1 hasta el verso 15, el libro de los Hechos, capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 21. Nosotros estamos anunciando la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración de las Sagradas Escrituras, la restauración de las fiestas y la restauración de nuestra identidad. Nosotros hemos salido de Roma y su falsa teología de reemplazo que sustituyó a Israel por la mal llamada Iglesia, una institución humana, el cual no tiene pacto ni promesa, y estamos desasimilando esa doctrina inventada por los filósofos y los padres apologistas. Estamos desde Higüey para todo el mundo. Visita nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Síganos en las redes sociales, Facebook y Twitter, y en YouTube, nuestro canal. Bienvenidos una vez más, y como lo habíamos anunciado, estuvimos en la ciudad de Miami visitando unos cuantos estados, y queremos de pronto empezar a presentarle todo lo que aconteció en aquel lugar. Yo, como siempre, asombrado por todas las cosas que el Eterno está haciendo a través de esta abodá. Estuvimos en Orlando y tuvimos que desplazarnos hacia otros lugares. Estuvimos en Tampa, en West Palm Beach y en Miami City. Ahí estuvimos desarrollando una serie de encuentros con personas. Esa fue pues a la salida. Tuvimos en esta ocasión la oportunidad de salir con dos de nuestras hijas. Y aquí tuvimos en Orlando nuestra primera reunión. Quiero saludar y bendecir a la colaboradora Surki, a su esposo Luis, a sus hijos Ludwig, Luigi y Lurki, que estuvieron, ¿verdad?, ofreciéndonos su hogar para que desarrolláramos esta actividad. Y a todos los hermanos que estuvieron en aquel lugar, les quiero bendecir de manera muy especial. Esas fueron las reuniones, la primera reunión que tuvimos allá el Shabbat, el primer Shabbat, y quiero enfatizar el impacto que está teniendo la restauración en aquel lugar. Estuvimos también en Tampa, en la segunda reunión. Esa fue la segunda reunión allá en Orlando. Y pues saludos a todos los hermanos que estuvieron ahí. Y aquí estuvimos en Tampa, eso fue allá en Tampa, lo cual también fue de mucha verajó para nosotros el compartir con hermanos nuevos. De ahí pues continuamos reuniéndonos. Eso fue en West Palm Beach, allá en la casa del hermano Régulo, y quiero bendecir también al hermano Régulo junto a su esposa Verena y a todos los hermanos que estuvieron allí reunidos en ese lugar, allá en West Palm Beach, allá en Miami. Luego de ahí pues nosotros estuvimos allá en Miami City junto al Ministerio Berit Shalom, y estuvimos allá pues llevando un mensaje. Estuvimos también en la parte de lo que es la adoración. Como siempre, me gusta mucho adorar, y quiero bendecir a la hermana Buchatón, que estuvo por allá con nosotros. La bendecimos también a ella y a todos los hermanos, que quiero omitir los nombres porque tendría que tomar mucho tiempo para comenzar a mencionar todos los nombres. Lo cierto es que la restauración de las raíces hebreas es algo eminente, y allá en Orlando me asombré con la gran cantidad de personas que
necesitan la restauración. Así es que quiero saludarlos a todos y bendecirlos, a todos los que estuvieron allí, que gastaron de su tiempo para estar allá, nutriéndose de estas palabras. Esa fue la última reunión el martes antes de nosotros regresar hasta acá. Quiero también decirle que en los próximos días estaremos anunciando un posible lugar donde se estarán reuniendo los hermanos, pero ya eso hay que planificarlo y hay que, proyectarlo para que en el tiempo del Eterno se le dé seguimiento a todas esas personas. Quiero también anunciarle a los hermanos de Colombia que este 24 del 24 al 26 de enero de este mes en curso, las comunidades de Lorica y de Apartadó estarán haciendo su primer encuentro de delegados y colaboradores, los cuales ellos cuentan con toda mi autorización para desarrollar esa actividad allá en Colombia. Lamentamos no poder estar allá porque reciente acabamos de llegar, estamos un poco cansados y estamos organizando una serie de cosas que en los próximos días todos conocerán. Pero usted tiene ya la información del 24 al 26 de enero, allá en Lorica, Córdoba y en Apartadó. Esas dos comunidades se han unido para desarrollar esa actividad, lo cual le invito a que los hermanos de Colombia se comuniquen con el Roé Ramiro para que puedan estar allá. Y vuelvo y repito, aunque nosotros no vamos a estar allá, porque yo debí de estar allá, pero recientemente acabo de llegar y me siento sumamente cansado y muy fatigado por el trabajo que estuvimos allá en Miami y realmente necesito tomar un descansito. Sabemos que el Eterno, ¿verdad? Nosotros no podemos descansar así como quisiéramos nosotros, pero hay que descansar un poco el cuerpo porque somos humanos y nos cansamos. Pero ya usted lo sabe, del 24 al 26, allá en Lorica o en Apartadó, usted va a tener esa actividad para todos los delegados y colaboradores allá en Colombia. Usted puede llamar al Roé Ramiro, le voy a dar el número. Bueno, usted puede ir al Facebook nuestro y ver ahí el número para que usted pueda estar en esa actividad, porque es de suma importancia para todos, para aquellos que quieren formar parte de nuestra abodá allá en Colombia. Usted puede comunicarse con Ramiro y con el Moré Cristian. Usted puede hacerlo a lo que es el 3106-1430-32. Es el teléfono a usted contactarse allá en Colombia. 3106-1430-32. Allá en Colombia, y también el 3122-493607. Ese es el teléfono para contactarse. Allá en Colombia, en Lorica, Córdoba, se estará desarrollando esa actividad desde el 22 al 24 de enero. Vamos a entrar ahora en este tema que lo hemos preparado como parte de una serie de estudios que vamos a estar realizando para que cada vez más la gente esté claro del contexto de lo que significa regresar a nuestras raíces. Según uno va conociendo y escuchando a las personas, uno puede conocer las inquietudes y eso le da a uno la manera de ir organizando los temas de manera que la gente tenga un concepto claro de lo que es el tema de regresar a nuestras raíces. Hoy queremos traerle este tema, concepto cerrado
sobre las raíces hebreas. Porque cuando la gente se mete a internet, la gente escucha muchas informaciones y aquellos que no tienen el conocimiento tienden a confundirse. Porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Pero en el caso de nosotros, el Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón, siempre le he dicho que nosotros tenemos nuestros conceptos claros y definidos, sabemos en dónde estábamos, en dónde estamos y para dónde vamos. Sabemos quién nos llamó, a qué nos llamó, cómo nos llamó y, como siempre le digo, como dice nuestro lema, Yahweh, nuestro capitán, la Torá, nuestra brújula, Yeshua, nuestro faro de luz, y Yerushalayim, nuestro destino. Usted escuchará mucha gente hablando de las raíces hebreas, pero en el caso de nosotros tenemos claros nuestros conceptos y tenemos claro todos nuestros puntos y todo lo relativo a lo que es las raíces hebreas. Quizás, como todas las cosas, no tenemos el conocimiento absoluto, pero hasta donde el Eterno nos ha ayudado, hasta ahora, nos hemos organizado de una manera tal que es lo que está causando el impacto y que tanta gente se pueda asociar a nuestra abodá. Nosotros lo que hemos hecho es organizar nuestra tribu, por así decirlo. Por eso quiero hablarle de este tema para que usted, si tenía alguna duda, usted la despeje y conozca sobre todo el trabajo que estamos haciendo para que usted tenga claro quiénes somos nosotros y lo que estamos haciendo. Como siempre le he dicho, nosotros quizás no poseemos el conocimiento total de todas las cosas porque eso no lo tiene nadie, pero hasta donde el Eterno nos ha ayudado, hemos definido y hemos organizado nuestra abodá de tal manera que la gente en las naciones, donde quiera que vamos, quiera afiliarse a nuestra abodá. Eso se llama Sidur. Nosotros tenemos un ceder. Nuestro ceder lo estamos compartiendo con aquellos que quieran regresar a sus raíces hebreas de una manera sana. Y le damos gracias al Eterno y le pedimos de que si nos falta algo nos ayude y nos capacite cada día para que el Efraín que viene regresando venga a sus raíces hebreas de una forma ordenada, que es lo que la Torá dice. Entonces vamos a ver qué es regresar a nuestra raíz. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 24 al 26, está escrito: y no habrá más zarza punzante ni espina dolorosa para la casa de Israel, de ninguno de los que ahora la rodean y la desprecian. Y sabrán que yo soy el Adón Yahweh, así dice el Adón Yahweh, cuando yo recoja la casa de Israel de los pueblos donde está dispersa y manifieste en ellos mi santidad a los ojos de las naciones. Entonces habitarán en su tierra que di a mi siervo Jacob, y habitarán en ella seguro. Edificarán casas, plantarán viña y habitarán seguro cuando yo haga juicio sobre todo lo que a su alrededor la desprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim. En Joel capítulo 2, verso 18 está escrito: entonces Yahweh se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Y en el libro de Joel capítulo 3, verso 1 y 2, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo restaure el bienestar de Yehudá y Yerushalayim, reuniré todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ella a favor de mi pueblo y mi heredad, Israel, a quien ella esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Claramente este texto enseña que el juicio de Yahweh va a caer sobre todas las naciones que se han repartido su tierra. Entonces, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 11 al 15 dice: por lo tanto, recuerden en el estado en que estaban antes ustedes, gentiles de nacimiento, llamados los incircuncisos,
por aquellos que por una simple operación en la carne son llamados circuncisos. En aquel tiempo no tenían a Mashiach, estaban apartados de la vida nacional de Israel, extranjeros a los pactos que personificaban la promesa de Yahweh. Romanos capítulo 11, 26-27 dice: y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando yo quite toda su maldad. Entonces quiero comenzar diciéndole que regresar a las raíces hebreas no es regresar a Yahudá, el judaísmo, no es regresar al hermano, porque fíjese bien como yo lo ilustro aquí. Mire, el tronco de todo esto, como lo vimos en los textos de arriba, es Israel. Las raíces de todo el origen es Yahweh, y una vara que se mantuvo parada fue Yahudá. Pero Yahudá, aunque quiso separarse del tronco que viene siendo Efraín, ese Efraín esparcido entre las naciones, ese tronco, aunque ya Judá se ha querido separar, pero lamentablemente Efraín pertenece al tronco, y lamentablemente no es a Judá que tenemos que regresar, es a Yahweh. Así comienzo diciéndole esto. Entonces, hemos hablado de lo que es el judaísmo, y quiero que ustedes sepan algo. El judaísmo es el modelo de las dos religiones más grandes que hay en el mundo. El judaísmo ha sido el modelo tanto para el cristianismo como para el islam, porque primero fue la creencia monoteísta en un Elohim, de donde sale el judaísmo. Entonces, el cristianismo, con todas sus demarcaciones, catolicismo, cristianismo, protestantismo, pentecostalismo y todas sus variantes, adventismo y todo eso, y todas las iglesias toman sus iniciales desde el judaísmo, aunque ellos han luchado toda una vida por estar hablando de que no son, de que no tienen que regresar al judaísmo, y viven todo el tiempo opacando al judaísmo, hablando del judaísmo, denigrando al judaísmo. Pero todo lo que la iglesia católica, entre comillas, quiere practicar, lo imitó del judaísmo. Por eso yo le digo que el catolicismo es un abortivo del judaísmo. El cristianismo nació dentro del catolicismo. El protestantismo nació dentro del cristianismo, y luego el pentecostalismo es producto del protestantismo, y de ahí todas las demás demarcaciones, todo aquello que se llaman iglesia, de ahí es que vienen. Pero todos quieren centralizar sus bases en el judaísmo, aunque se han separado. Y cuando usted analiza todos los utensilios que usan, todos los conceptos que usan, tienen un origen en su gran mayoría bíblico. De hecho, yo no entiendo cómo es que mucha gente quiere ostentar de que pertenece a un pueblo cuando el manual que está utilizando es ajeno. Ese manual que lo universalizaron, que después le pusieron la Biblia, tuvo sus orígenes en el pueblo hebreo. Por eso la Torá que Moshe recibió en Har Sinaí viajó a Grecia, y los griegos hicieron de ella una filosofía. De ahí es donde comienza la filosofía cristiana. Después los romanos crearon el dogma. Después allá en Europa crearon una empresa, y luego esa palabra viajó a Latinoamérica en el 1492, y los latinoamericanos han hecho de esa palabra que fue dada en Har Sinaí, que fue desvirtuada, entonces hicieron de ella un negocio lucrativo. Y por eso es que yo le digo a la gente, sáquele a toda escritura, a toda traducción, 5 palabras. Sáquele a la Biblia católica, a la Biblia pentecostal, a la Biblia de los testigos de Jehová, a la Biblia de los adventistas. Todo el que tiene una Biblia, usted le va a quitar estas 5 palabras: Israel, Judá, judío, Jerusalén y Sión y Efraín. Quítele esa palabra
en el fondo no le va a quedar nada. ¿Por qué? Porque todo comenzó tomando sus bases del judaísmo. Eso es irrefutable. Porque de lo contrario se hubiesen hecho un manual. Por eso crearon el dogma. Por eso escuchamos a sacerdotes decir que el que no obedece a la iglesia y al dogma no es salvo. Óigame, la iglesia no salva. Lo que sucede es que en este pueblo de Latinoamérica, en esta parte de Latinoamérica, todavía la gente está ciega. No le ha amanecido la luz de la verdad. Entonces, eso es irrefutable. ¿Qué es el judaísmo? Para que mucha gente entienda qué es el judaísmo. El judaísmo es el término judaísmo, se refiere a la religión, la tradición y la cultura de la tribu de Judá. Y Judá era el cuarto hijo de Jacob. Es la más antigua de las tres religiones monoteístas. Así las llamadas religiones del libro abrahámica, de los cuales, escúcheme bien, el cristianismo y el islam históricamente tienen su origen por estar ligada a la persona de Abraham en el caso del islam. Y el cristianismo, debido al sincretismo ocurrido después de las deportaciones y el surgimiento del helenismo. ¿Ve? Entonces, hablando un poco de historia, Giddens, el escritor Giddens, en su libro menciona que el judaísmo se remonta desde el 1000 antes del Mashiach, siendo un pueblo sin asentamiento, establecido que vivía en las afueras de Egipto antiguo. En un principio participaban del politeísmo, pero sus profetas, también llamados líderes, se apartaron de estas creencias, aceptando al único Elohim, declarando obediencia a códigos morales estrictos llamados las 10 palabras. Los judíos, además de tener este sistema de creencia, insistían en que ellos eran dueños de la verdad, considerándose como la única religión verdadera. Y eso es así. ¿Cuál es la única religión verdadera que en ese tiempo se podía decir que era real? El judaísmo. Sencillamente. ¿Por qué? Porque el judaísmo tiene la creencia en un solo Elohim, en un solo Dios. Sin embargo, cuando nace el Islam y cuando nace el cristianismo, dicho sea de paso, usted busca el origen de estas dos religiones y se va a dar cuenta que ambas tienen sus bases en el judaísmo, aunque se han distanciado de una manera terrible. Ahora bien, era el propósito del Eterno, de Yahweh, cuando llamó a Israel desde Egipto y lo llevó al desierto para luego darle la tierra prometida. Era el propósito de Yahweh que agarraran el judaísmo y lo crearan como una religión y que lo personificaran. No era el propósito del Eterno. Entonces, dentro de tantos movimientos que hay en el judaísmo, a finales del siglo XVIII, la Ilustración trajo como resultado una división donde surgieron varios movimientos. Hay 4 grandes movimientos actualmente: el judaísmo ortodoxo o neoortodoxia, el movimiento hasídico o ultraortodoxo, el judaísmo reformado, el judaísmo conservador. Estas 4 se debe sumar a un judaísmo secular y por ende Yeshua, aunque no vino a levantar otra religión, se conoce como el judaísmo mesiánico, que es la que cree en la figura de Mashiach. Entonces, ¿cuáles son los libros que utiliza el judaísmo? En primera instancia estudia la Torá. Acuérdense que la Torá son los 5 libros de Moshe. Pero está la Mishnah, que es la colección de leyes transmitidas por la tradición oral que fueron recopiladas por el rabino Yahudá. Está el Talmud, que es una de las obras que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre las leyes judías y tradición y costumbre, narraciones y parábolas y leyendas. En este contexto yo puedo decir que cuando Moshe recibió la Torá en Har Sinaí, el judaísmo dice que también recibió la Torá oral, y es ahí entonces donde sale la Mishnah, sale el Talmud, y esos son los mandamientos de hombre que Yeshua le dijo al pueblo que le estaban enseñando, porque el Eterno le había dicho a Moshe: una sola Torá tendrá el pueblo, no le añadirá ni le quitará. Al crear la famosa Torá oral, al crear la Mishnah y al crear el Talmud, crearon un conjunto de leyes
pero que este conjunto de leyes era para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, no la Torá. Escúcheme, la Torá fue lo que Moshe recibió. Y eso es lo que la gente no ha podido entender. Cuando la gente habla de la ley judía, tiene que entender que se está refiriendo a la halajá, que como toda nación tiene su constitución, el pueblo de Israel no tiene una constitución, pero sí tiene la halajá, que está compuesta de la Mishnah, el Talmud, y mire, por eso fue que Yahweh le dijo al pueblo, este pueblo se acerca a mí y la alabanza que me están dando es jarabe de pico, porque le han enseñado el mandamiento de hombres prescritos en ordenanzas. Y mírelo ahí como usted puede ver la división. Mire, Moshe recibió la Torá y de la Torá se desprende los Nebilín y los Ketubín para formar el Taná. Ahí están todos. Pero de este lado crearon la Torá oral, la ley oral, donde inventaron la halajá de Moshe Mishnai, la Mishnah, el Talmud babilónico y el Talmud de Jerusalén. Ese fue el problema. Esto fue lo que le trajo problema a la gente posteriormente para entender el judaísmo. Pero esto no fue lo que el Eterno le pidió a ellos que hicieran. Lo que el Eterno le dijo a ellos fue que hicieran con la Torá y se lo enseñaran a los hombres. Entonces, esa es la división que hay en estos dos conceptos y es lo que mucha gente no entiende. Entonces, aparte de lo que es también la Mishnah, de lo que es los dos Talmud, existe también la Kabbalah. La Kabbalah, que según ellos es el interior de la Torá y es una doctrina místico-metafísica judía. Escúcheme bien. Aquellos que estudian Kabbalah, que vienen principalmente, que son efraimitas y comienzan a estudiar Kabbalah, terminan confusos y perdidos entre el tiempo y el espacio. Por eso nosotros no estudiamos Kabbalah, porque la Kabbalah es lo místico, es algo místico que está compuesto en niveles y mucha gente erróneamente que no conoce lo que es realmente regresar a nuestras raíces, comienza a estudiar Kabbalah y termina denegando de Mashiach. Escúcheme lo que le voy a decir. Yeshua dijo que todo aquel que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. De modo que el que viene a la restauración y por falta de dirección o por otra cosa se mete a estudiar Kabbalah y posteriormente termina denegando de Yeshua, no tiene más salvación. ¿Por qué? Porque después de haber conocido a Yeshua, entonces lo niega por estar estudiando Kabbalah, Yeshua le negará delante de su Padre. No es lo mismo una gente que nunca ha conocido de Yeshua a que uno que haya conocido de Yeshua y luego lo niegue, como muchos que han comenzado, vienen del cristianismo o de otra religión, porque todo el mundo viene del cristianismo. Muy pocos vienen de lo que es otras religiones, pero aquellos que vienen del cristianismo, que han conocido la figura de Yeshua como Salvador y luego se meten a estudiar Kabbalah y después se van para lo ortodoxo y firman lo que es un neder. Toda persona que conoce a Yeshua y se vuelve ortodoxo después, tiene que firmar un neder. Y ese neder es denegando de la figura de Yeshua. Y por eso es que yo digo que el que niega la figura de Mashiach como Salvador, perdió la salvación. No es lo mismo un cabalista que se nació, crió siendo cabalista y que nunca conoció la figura de Mashiach. Eso es otra cosa. Pero aquel que viene, el Efraín que viene de allá de Egipto y conoce a Mashiach y luego se va para el ortodoxismo por falta de identidad, que la mayoría de las veces sucede eso por falta de identidad, porque la gente no tiene identidad y al no tener identidad agarra lo que sea, agarra lo primero que el bon le ponga en la mano. Pues aquellos que han hecho eso y han firmado ese neder, entonces usted ha negado la salvación y por lo tanto Yeshua le va a negar delante de su Padre, porque usted le negó delante de los hombres. Entonces, la Kabbalah es un concepto místico, metafísico, judío. Y todo el que se mete ahí, que viene de que es efraínita y se mete ahí a estudiar Kabbalah, pues lo veo feo, porque realmente ahí no está Yeshua. Entonces, ¿qué es la Kabbalah? La sabiduría de la Kabbalah, que es una herramienta científica para estudiar el mundo espiritual,
escúcheme bien, aquí se quiere estudiar el mundo espiritual a través del método científico. ¿Usted sabe qué contradicción es esa? Para explorar nuestro mundo nosotros nos valemos de la ciencia humana, claro. Pero ellos dicen que para poder comprender el mundo en el cual vivimos, necesitamos de la Kabbalah para estudiar lo oculto. Pues mire, yo no necesito Kabbalah para estudiar lo oculto. Con la Torah de Yahweh, con Mashiach y el Ruach HaKodesh me basta. ¿Ve? Pero todo el que se mete ahí termina confundido y denegando de Mashiach, como lo hemos visto. Entonces, siempre le digo que el judaísmo fue la primera religión, por así decirlo, monoteísta. Y mire estos 13 principios. Número 1, la existencia de un creador. Cree en su unidad, que es uno, es un ejá. Por eso imagínense, hoy se han levantado unos ilustrados diciendo que Yahweh es Yeshua y que Yeshua es Yahweh y punto. Óigame, si el judaísmo nunca ha creído que Yeshua es el Mashiach en su gran mayoría, imagínense que usted le diga que Yeshua es Yahweh. Eso, hermano, lamentablemente es una doctrina errónea. La unicidad, eso es erróneo, escúcheme bien, porque no es verdad que Yeshua es Yahweh y que Yahweh es Yeshua. Eso no es verdad, eso no es cierto. Siempre Yeshua dijo que Él es el Hijo, el enviado del Padre. En el capítulo 17 del libro de Yohanan eso está más claro que el agua. Por eso nosotros estamos claros en eso. También cree que es incorpóreo, que es Rúa, que es eterno, que a Él solo se debe orar, que todas las palabras de los profetas son verdad, que la profecía de Moshe, nuestro maestro, es verdad y que nunca se ha levantado profeta como Él, a excepción de Yeshua, que Moshe recibió la Torah en Sinaí, que Elohim no alteraría ni cambiaría su ley, que el Creador conoce las necesidades de sus hijos, que existe recompensa para los justos y castigo para los malvados, que el Mesías vendrá al final de los tiempos y que Elohim vivificará a los muertos en su abundante misericordia. Estos son los 13 principios del judaísmo. Ahora bien, ¿cuáles de todos esos principios la gente no sigue? En su gran mayoría lo sigue todo, porque ese fue el modelo que muchas religiones cogieron y después inventaron su propio dogma y se apartaron de ahí. En ese sentido, quiero también decirle qué son los judíos, para que usted tenga una idea. ¿Qué son los judíos? El pueblo judío es un grupo descendiente de los hebreos, de los hebreos antiguos israelitas que se levantaron en el Mediterráneo, como lo hemos dicho. La religión constituye un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío, así como también las tradiciones y prácticas culturales, sociales y lingüísticas. Escúcheme lo que dice la parte roja: no constituye un grupo étnico homogéneo. ¿Por qué el judío no constituye un grupo étnico homogéneo? Porque no fue Judá que nació primero, fue Jacob, y Jacob es el padre de Judá. Por eso entiéndame, no es al hermano mayor que estamos regresando, es a Yahweh, el Padre, y eso le quede claro. Ahora, ¿qué es lo que es un grupo étnico homogéneo? La definición de etnia, el término etnia proviene del vocablo griego que significa pueblo-nación. Pero en el caso del contexto hebreo es una tribu. Se trata de una comunidad humana que comparte una afinidad cultural. Óigame, comparte una afinidad cultural, no que creó una afinidad cultural. Igual forma, también permite que sus integrantes puedan sentirse identificados entre sí. Más allá de la historia compartida, los miembros mantienen en el presente prácticas culturales y comportamientos sociales similares. ¿Qué es lo que significa la palabra homogéneo? Que es un adjetivo que indica que es relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres. La palabra homogéneo es de origen griego, homogéneo compuesto de homus, que significa mismo. Es decir, el pueblo judío no puede decir que está separado de Israel, porque Israel fue el padre. Israel tuvo 12 hijos y Judá fue el número 4. El primer hijo fue Rubén, el segundo hijo fue Shimón, el tercer hijo fue Leví, el cuarto hijo fue Judá. Judá, de donde vienen los judíos. Así como hay judíos, hay Rubenita, Danita,
levita, shimonita y también hay efraínita. ¿Qué sucedió? Que sencillamente Yahweh determinó que de los dos hijos de Joseph que nacieron en Egipto, el primero Manasés y el segundo Efraín, Efraín pasó a ser el líder de las 10 tribus del norte, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la etimología de la palabra judío, el término judío en hebreo, Yehudí, procede de Yehudá, el cuarto hijo del patriarca Jacob, en un sentido territorial. Es decir, Judea designaba por otra parte al reino de Judá, una entidad política que existió en el levante del Mediterráneo unos 1000 años antes de la era común y hasta el 70 de la misma. Los habitantes del reino de Judá eran conocidos como los judíos, término que luego fue ampliándose hasta abarcar todos aquellos que habían emigrado desde allí hacia otras regiones e incluso fue aplicado luego a su descendiente. De modo que todos los judíos descienden de la tribu de Judá, aunque no necesariamente todos los que se llaman ser judíos descienden de la tribu de Judá, porque hay judíos que son descendientes de otra tribu, pero como se ha universalizado el término judío, entonces todo el mundo dice, yo soy judío, ¿ve? Pero yo quiero que usted sepa que usted se puede hacer judío también. Sencillamente conviértase al judaísmo, siga una serie de requisitos que ellos prescriben y ya usted se hace judío. Pero el Eterno no nos dijo a nosotros que nosotros tenemos que convertirnos en judíos. Porque acuérdense que son 10 tribus. Nosotros pertenecemos a los efraínitas esparcidos entre las naciones, que poco a poco el Eterno está llamando, como él ha declarado en el libro de Ezequiel, capítulo 32, del 22 al 38. La falta de identidad es lo que hace que mucha gente entre por caminos errados porque no tiene un concepto claro de lo que significa ser Efraín y ser judío. ¿Me entendió? Y es lo que los griegos nunca entendieron. Y es lo que los latinos nunca han entendido. Y es lo que los romanos nunca han entendido. Y es lo que la gente hoy no entiende. Hasta que no comprendan y estudien las cosas delimitadamente. Entonces, vamos a ver esta palabra judío y judaísmo. Hasta el siglo XVIII los vocablos judío y judaísmo eran prácticamente sinónimos. Sin embargo, la llegada de la Ascalá, la ilustración judía, supuso un cambio radical en la mentalidad de muchos judíos que se vieron a sí mismos como miembros de un mismo pueblo, pero separado de la tradición, adhesión a la fe judaica. Entonces de ahí fue donde crearon el judaísmo. ¿Se da cuenta? De modo que ser judío no tiene que ver nada, sencillamente muchas veces ni siquiera con el nacimiento. Usted puede nacer donde sea. Y si usted sí quiere ser judío, usted se convierte al judaísmo y ya usted es un judío. Ahora, eso no es lo que dice la Escritura. Eso no es lo que dice la Escritura. Porque vuelvo y le repito, Judá es el cuarto hijo de Jacob. Y cuando la promesa de que te engrandeceré y te multiplicaré no fue dada a Judá, fue dada a Jacob, el papá de Judá. Entonces, no es a Judá que hay que regresar, es al padre. Y el padre es una ilustración de lo que es Yahweh, para que la gente pueda tener claro el concepto. La identidad judía. El pueblo judío se considera a sí mismo descendiente de Judá. Mírelo ahí. Hijo de Jacob. A su vez, hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham. Según la tradición monoteísta, el pueblo judío tiene su origen en Abraham. Pero ahora bien, ¿Abraham era judío? Abraham no era judío. ¿Gisá era judío? Gisá no era judío. ¿Jacob era judío? No, Jacob tampoco era judío. Abraham era un gentil que el padre hizo un pacto con él y cuando cruzó el río, entonces le pusieron el hebreo. Y luego cuando Yahweh le da la promesa de un hijo, se la pasa a Gisá y luego se la pasa a Jacob. Jacob a sus 12 hijos. Y de sus 12 hijos, 10 tribus se establecieron en el norte y 2 tribus se establecieron en el sur. Y luego es donde viene la dispersión de estas 12 tribus. Entonces, para que usted tenga un concepto claro de lo que es judío, Judá, judaísmo, esos aspectos usted tiene que delimitarlo y estudiarlo por separado. Nuestra identidad es una identidad israelita,
debido al pacto que Yahweh hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y es lo que el Eterno está diciéndole a la humanidad. Y por eso es que estamos regresando a nuestras raíces hebreas. ¿Ve? Entonces, usted se puede hacer judío por conversión, si usted no lo sabía. Marilyn Monroe se convirtió al judaísmo en el 1956. ¿Por qué? Porque si bien el judaísmo no fomenta la conversión a lo largo de la historia, no se conoce caso donde el pueblo judío haya sometido a otro a convertirse. En ningún lugar de la historia usted va a encontrar de que el judaísmo ha matado gente porque no se ha convertido al judaísmo. Eso no es verdad. Porque en el judaísmo no se usa proselitismo. Por eso yo le digo a la gente, nosotros no usamos proselitismo y entendemos que eso es correcto. ¿Por qué? El único que ha utilizado proselitismo a través de la historia, por eso yo le digo a muchos intelectuales que andan por ahí diciendo que los estamos judaizando, yo quiero que usted me diga qué es peor, judaizar o cristianizar. Búsqueme a través de la historia, a través de lo que se conoce como historia, en la diacronía y la sincronía, en algún momento de la vida en que algún judío o alguna identidad judía haya masacrado, asesinado a alguien para convertirlo al judaísmo. Búsquemelo. Ahora, yo sí le puedo buscar en la historia la cantidad de millones de personas que la Inquisición mató por no quererse convertir al cristianismo. Por eso es que el cristianismo es sinónimo de sangre. Por eso es que el cristianismo es sinónimo de asesinato. Por eso es que el cristianismo es sinónimo de exterminio. Y por eso es que al judío usted no le puede hablar de Cristo, porque en el nombre de Cristo se asesinaron a través de la historia cantidades de personas inocentes. Si no, investigue cuál fue el origen de las cruzadas y el origen de las inquisiciones. Luego investigue quiénes fueron los marranos, los prórrogos, y todas esas cosas la hicieron en el nombre de Cristo. Pero Cristo fue el personaje que la Iglesia Católica se inventó, que el paganismo se inventó, y eso hay que tenerlo bien claro. Por eso nosotros, la intención mía no es sacarlo a usted de donde usted quiere estar. La intención mía no es convencerlo para que usted venga para donde nosotros. Usted se equivocó. Usted quiere seguir en su lugar, sigue en su lugar, en donde usted quiere estar. Pero cuando usted vaya a utilizar ese manual que usted tiene, que se llama la Biblia, busque el origen de donde viene eso. Y por eso es que yo le digo que hay que volver a nuestras raíces. Y ese es el contexto. Entonces, como la gente no tiene claro los conceptos porque está acostumbrado a repetir como loro todo lo que escucha, por eso es que muchos han tildado erróneamente la restauración de Israel y de todas las cosas. Apéndice esta boda aquí en Higüey de falsas acusaciones, que somos judaizantes, que hemos vuelto a la ley, que estamos enseñando ley judía, y sencillamente esta gente lo que son unos ignorantes, porque no saben ni siquiera qué es lo que están hablando. ¿Sí me entiende? Ahora, por eso le digo, nosotros tenemos nuestro concepto claro y definido. Y muchos líderes, en vez de concientizar a su gente, lo que lo han hecho es que lo han confundido más, porque ellos mismos están confundidos y no entienden. Eso es fácil. Busque la verdad, analice todo lo que le han enseñado para que usted se dé cuenta de lo que nosotros estamos hablando. Entonces, para ir retomando, regresar a las raíces hebreas no es regresar al judaísmo. Y en el caso de que le llamáramos judaísmo, nosotros estamos haciendo uso de aquellas cosas que son de corte tradicional, pero que no se descentralizan de la Torá. En otra palabra, el cristianismo usa muchas cosas del judaísmo. El islamismo igual, y todas las religiones usan algo del judaísmo, y yo se lo puedo probar, por eso vuelvo y le repito, lo que hoy se conoce como catolicismo fue un abortivo del judaísmo, porque todo lo que tienen lo sacaron de ahí, incluyendo la escritura. ¿O usted cree que esos libros, que como mucha gente dice, la Biblia católica, y todo lo que hay en esa Biblia
¿Es la historia de la Iglesia Católica o es la historia del pueblo de Israel? Esos famosos libros que usted nunca ha conocido, quiénes son los macabeos, quiénes eran los macabeos, quién era Judí, quién era primera, segunda macabeo, sabiduría, eclesiástico, ¿de dónde vienen todos esos libros? Pero cuando una gente me dice a mí, la Biblia adventista, busque esa Biblia adventista si está la palabra Israel ahí. La Biblia pentecostal, busque esa Biblia a ver si ahí no está Israel también. La Biblia cristiana, búsquela a ver. Todo eso viene de ahí. De ese lugar es que viene. Del judaísmo. Y hoy han querido denigrar el judaísmo. Y todo el tiempo falsas acusaciones contra los judíos en todos los lugares, en todos los tiempos. Pues le tengo una mala noticia. Todo aquel que ostenta tener una escritura, si se quiere salvar, va a tener que venir ahí. Porque al final de los tiempos no existirán religiones, solo existirá esa religión que al principio comenzó a adorar a un solo Dios. No existirá politeísmo. Todas las religiones están cargadas de sincretismo y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, queda claro, regresar al judaísmo, óigame bien, regresar a las raíces hebreas, óigame bien, no es regresar al judaísmo ortodoxo. Nosotros, en que hacemos uso en nuestro ceder de algunos elementos que tienen que ver con la tradición, porque alguien, ¿quién fue que hizo los ceder? Los ceder, ¿quién fue que lo hizo? La casa de Judá. Ahora, esos ceder, porque eso es fácil. Mire algo que yo le voy a decir. Es más fácil a un judío aceptar a Yeshua y ser un creyente completo que uno que viene de Roma y aceptar a Yeshua y desintoxicarse de toda esa basura que le enseñó la teología del reemplazo. ¿Qué es lo que tiene que hacer un judío? Sencillamente aceptar a Yeshua y punto. Ahora, ¿qué tiene que hacer uno que viene del cristianismo? Desintoxicarse, renunciar a la idolatría de la Santa Trinidad, renunciar a los nombres falsos de Jesús y de Jehová y de Dios y Mashemó, renunciar a todos esos dogmas y doctrinas de hombre que si yo comienzo a enumerar, por todo el tiempo se ha tildado al judaísmo mesiánico, de que son doctrinas de hombre. Y cuando yo comienzo a hacerle un análisis sintético de las doctrinas que hay en los concilios, en los movimientos, en las iglesias, le voy a demostrar que son malos mandamientos de hombre que tienen en esos lugares, doctrina inventada por hombre, que lo que en realidad tienen de lo que ellos le llaman la Biblia. Yo se lo demuestro. Y por eso es que yo me siento en la capacidad de irme a un debate con quien sea, siempre y cuando me traiga una Biblia. Porque si usted me trae un dogma, una doctrina de una iglesia, ahí no. Ahora, si usted me trae una Biblia, vamos a debatir conforme a esa Biblia que usted tiene, para que usted vea que el que está equivocado es usted, que lo que tiene que ubicarse es usted, que mucha gente lo que tiene que ubicar un mapa, una brújula y ubicarse. Y cuando vayan a leer la escritura, busque un mapa geográfico para que usted sepa dónde fueron dadas esas palabras. Y le voy a demostrar que esas palabras no fueron dadas ni en este tiempo, ¿ve? Ni en estos lugares. Por eso es que yo le digo que tenemos que regresar a nuestras raíces. Y aunque nosotros hacemos uso de ciertos ceder, hacemos uso de ceder, de orden, que no comprometan la Torá. Porque no es la Torá que se tiene que sujetar a la tradición. Es la tradición que se tiene que sujetar a la Torá. Y todo lo que sea bueno de usar en el judaísmo, que no afecte a la figura de Mashiach y que me ayude en el crecimiento de mi alma, yo lo uso. ¿Por qué? Porque eso es parte del ordenamiento. Porque alguien tiene que tomar, que alguien tomó el liderazgo del orden, pero yo no voy a venir a inventarme un dogma, una doctrina, que eso es lo que muchos hombres han hecho y tienen cantidades de adeptos y muchos están de bobo siguiendo a un hombre que inventó algo. La mayoría de los concilios siguen a dogmas de hombres, que cuando usted se va a la escritura no están ahí. Entonces, ¿quién es que sigue a los hombres? ¿Quién tiene dogma? ¿Quién tiene su propia doctrina? Cuando usted viene a sus raíces se le quita la escama. Entonces, vuelvo y repito por tercera vez. Regresar a las raíces hebreas no es regresar al judaísmo. Pero tampoco regresar a nuestras raíces no es salir de Roma para quedarse en Grecia. Usted sabe ese animalito que está ahí, un camaleón.
Mucha gente ha asumido que regresar a nuestras raíces es convertirse en un camaleón. Somos cristianos mesiánicos. No existe cristiano mesiánico creyente en la figura de Mashiach. No lo existe. Somos católicos judíos. Tampoco existe eso. El judío, que es judío de verdad y conoce la historia, sabe que no puede ser nunca. Nunca puede ser eso, porque eso fue lo que mató a muchos judíos en el pasado. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces, mucha gente quiere venir a sus raíces y ha asumido como que esto es un paseíto que estamos dando. Y por eso muchos han asumido que yo vengo a las raíces hebreas y me quedo con los nombres falsos. Pues mire, regresar a nuestras raíces no es salir de Roma para quedarse en Grecia. De Roma a Grecia, a Jerusalén, hay un intervalo. Entre Roma y Grecia, entre Roma y Jerusalén hay un intervalo, Grecia. Pues muchos han llegado a sus raíces y han dado una paseíta en Grecia y se han quedado en Grecia. Y por eso te oye a muchos líderes diciendo, porque Jehová igual a Yahweh, porque Jesús igual a Yeshua, porque Dios igual a Elohim. Pues mire, no es lo mismo. No es lo mismo, yo se lo puedo demostrar con el propio manual. Muchos han asumido que salir de una iglesia, ahora estoy en una religión personal donde yo hago lo que me da mi gana. Porque hay gente que lo que quiere vivir en desorden, sin compromiso, sin sujetarse a nadie. Pues mire, el que quiera andar en desorden, el que quiera vivir su vida como quiera vivir, el que quiera vivir su vida como entienda que tiene que vivir, no hay problema con eso, pero a mis reuniones no vaya. Todo el que entienda que no se debe de, que no hay que organizarse. Todo el que entienda que no hay que tener ningún lugar, ni tampoco hay que estar perteneciendo a ningún grupo. Pues mire, no quiero a nadie en ningún país que yo vaya. Escúcheme con atención, que yo sé que este programa se va a ver. Yo no quiero ver a nadie en ninguna de mis reuniones, en ningún país donde yo vaya, que tenga el concepto de que no hace falta reunirse, de que no hay que tener compromiso, de que yo puedo vivir como yo quiera. Si usted entiende que usted puede vivir como usted quiera, viva como usted quiera. Ahora, si usted quiere vivir, si usted quiere venir y unirse a la boda del Ministerio Internacional Directo al Corazón, usted tiene que organizarse. Usted tiene que organizarse. ¿Por qué? Porque a los hombres, los que siempre le han gustado vivir una vida de libertinaje, he conocido en muchos países gente que dice, no, ¿para qué hay que pertenecer a un grupo? Entonces no vaya a mis reuniones. Sencillamente no vaya a reuniones. Quédese en su casa que ahí usted se ve más bonito. Viva como usted quiera. Haga lo que usted quiera. Pero recuerde, regresar a nuestras raíces no es regresar, no es salir de Roma para quedarse en Grecia. Porque yo escuchando a la gente aprendo mucho. Mucha gente vive una vida sincretizada, que no se saben lo que son. Son camaleones, eso es lo que son. Son unos puros camaleones. ¿Por qué? Porque sencillamente viven un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Una tendencia de conjuntar y armonizar corriente y pensamiento e ideas opuestas. La escolástica medieval está basada en el sincretismo entre la filosofía clásica y los dogmas del cristianismo. Escúcheme bien. Cuando una segunda religión influye sobre la primera, se produce un fenómeno llamado sincretismo religioso. Entonces, mucha gente tiene un sincretismo religioso. Yo vi por ahí una iglesia de que primera iglesia pentecostal, los guerreros de Yahweh. Escúcheme, no puede ser iglesia, porque donde quiera que usted ponga el término iglesia, usted está diciendo yo soy romano. ¿Ve? Mucha gente dice, yo entiendo que yo me puedo salvar en su casa. Bueno, sálvese en su casa. Usted se salva en su casa. Ahora, todo aquel que me contacte, que quiera asistir a nuestras reuniones, si usted tiene su línea de pensamiento, yo se la respeto, pero no me haga perder el tiempo. A mí no me haga perder el tiempo, porque hay mucha gente que son maestros de todo y oficial de nada. Se saben todo, quieren saber de todo. Pues mire, yo no quiero contactar con personas que tengan su concepto de lo que ellos creen de cómo se debe hacer las cosas y no como la Torah dice. No quiero ese tipo de sincretismo, porque fue lo mismo que pasó en el siglo VI cuando el Mashiach murió y la asamblea comenzó a ser perseguida. Por eso a los camaleones
Yo lo respeto, yo lo amo, pero yo respeto su concepto y usted respete lo nuestro. El Ministerio Mesiánico Internacional Directo al Corazón está organizado y todo el que quiera venir lo recibimos y todo el que quiera organizarse le apoyamos, pero de esa manera. ¿Ve? Entonces, 4 aspectos que siempre le he dicho a la gente. Primero, tiene que venir el conocimiento. Segundo, tiene que venir la asimilación. Tercero, la transición. Y cuarto, la adaptación. Estos elementos nosotros se los desglosamos sencillamente a la gente. Sin conocimiento usted no sabe nada. Y aunque usted tenga todo ese conocimiento del mundo, si usted no lo asimila, usted está peor. Y si usted no transiciona ese conocimiento asimilado, usted estará perdiendo el tiempo. Y si no lo adapta, mucho peor. ¿Por qué? Porque después que usted tiene, esto comienza de manera personal. Primero usted de manera personal, por eso fíjese que en cada familia el Eterno solamente necesita una persona. A una persona solamente necesita el Eterno en una sola familia. Un solo. Entiende, adquiere el conocimiento de una o de otra manera. Asimila ese conocimiento, transiciona ese conocimiento y luego adapta ese conocimiento. Y eso es un trabajo que hay que hacer mano a mano con la gente, porque no es un cambio de religión. No es un paseíto por Jerusalén. Fue que yo salí de Roma para no volver. De yo no haber visto algo más significativo y con sentido en las raíces hebreas, me hubiese quedado mejor en el cristianismo. Porque allá estaría mejor que siendo un camaleón. Allá estaría mejor que siendo un camaleón. ¿Por qué? Porque las raíces hebreas tienen su definición. Ahora, todo el mundo tiene su manera de exponer las cosas. Y por eso es que yo le digo, si mi manera de hablar te ofende, ¿ve? Si te ofende mi manera de hablar o de decir las cosas, pero llamo tu atención, ¿ve? Entonces no escuches, no sigas a tus oídos, sigue tu corazón. Porque mucha gente dice, él es muy duro, él dice la cosa muy fuerte. Ah, pero ¿para qué me escucha? ¿Por qué me escucha? ¿Ve? Entonces, tiene que entender que si ha regresado a nuestras raíces, lo ha regresado y punto. No me venga a decir que no, que Dios y Elohim es el mismo. Que usted puede decir Jesús y Giza. No, y Yahweh. No, señor. No, señor. Si no, bórreme lo que dice Osea 2:16 y bórreme Sofonía 3:9. Usted me borra eso. Cuando usted me borre eso, usted dice así. Entonces, yo no, eso conmigo no va. O estamos restaurados o no estamos restaurados. De modo que yo con camaleones, yo respeto mucho los camaleones. Si usted quiere seguir siendo un creyente a media, como usted quiera, no me importa, es su vida. Ahora, si usted quiere relacionarse con la boda del Ministerio Internacional Directo al Corazón, usted tiene que cambiar. Porque usted no va a seguir todo el tiempo en lo mismo. No, que mire, que no hay que ser tan duro para que la gente entienda. Óigame, la gente, si usted se pone de flojo, nunca entienden. Eso fue lo que le pasó a la asamblea de Grecia, que dijeron, no, vamos a dejar a los griegos que vengan y dejen sus dioses al paso. Y vinieron con todo y dioses y nunca cambiaron, porque hay gente que nunca cambia, porque quieren que lo acepten con su propia maña. Por eso no se sujetan a nadie y por eso no quieren involucrarse con ningún compromiso, por eso mismo. Entonces, yo le digo a usted que nosotros tenemos claro nuestro concepto. Por eso hay que ser creyente observante y practicante. Si usted quiere, sea un creyente observante y haga como usted quiera, pero eso es usted. Eso es usted. ¿Ve? ¿Por qué? Porque de sincretismo estamos cansados ya. 2000 años de sincretismo, ya está bueno. O somos o no somos, sencillamente. Entonces, las observancias y la práctica de esos mandamientos tienen que ser en su área personal, en su área familiar, en su área social. ¿Cómo es posible que una gente me dice a mí que es creyente y todavía en su área personal no refleja ni en actitud, ni en palabra, ni en conducta, ni en nada? Ni mucho menos en el área familiar. Entendiendo de que en el área familiar se suscitan muchas cosas, muchas veces rebeldía de los hijos, rebeldía de un cónyuge. Todo eso es diferente, porque nosotros tenemos 3 enemigos. Mire, hay 3 lugares de donde salen nuestros principales enemigos. Número 1, de nuestros familiares. Número 2, de nuestros amigos religiosos. Y número 3, de lo social. De ahí salen nuestros 3 principales enemigos.
A veces un hijo que se levanta contra usted, a veces un hermano, a veces es una hija, a veces es un esposo, una esposa. Pero en el área personal tenemos enemigos dentro de la familia. Tenemos enemigos en el aspecto religioso y tenemos enemigos en el aspecto social. Pues mire, en estas 3 fases yo he dicho claro, el familiar que entienda que no quiere seguir la restauración, no hay problema con eso. Usted se larga, usted se va lejos, pero no me altere mi modus vivendi. Usted se va lejos, porque hay 2 cosas que son individual e indivisible: la salvación y la muerte. Usted se salva usted y usted va a morir usted. Entonces, en el área familiar, los familiares que no me acepten a mí con mi creencia porque son intolerables, que le vaya bonito. ¿Ve? Porque no han sabido lo que es. Que los familiares es familiar y los religiosos es religioso. Muchos me dicen a través del mundo que sus familiares no lo quieren. Bueno, Yeshua dijo, los primeros enemigos serán los de vuestra casa. Entonces, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el cuñado, lo que sea, que quiera vivir su vida como quiera, vívala. Pero en mi medio ambiente no me lo altere. Nosotros, mi familia y yo queremos servir al Eterno. Y es lo mismo que usted tiene que decir. Mis amigos religiosos, bueno, si usted no me acepta como yo soy, ni me salude. No me hace falta. Si usted no entiende, si usted no aprende a ser tolerante, mire, ni me salude. Sálgase de mi Facebook. No vea mi mensaje. No vea mi programa. ¿Ve? Porque yo soy un extraterrestre. Si usted no me acepta como yo soy, porque a usted le enseñaron que lo suyo es que usted tiene que ver a la mala, y que eso, si no, no es esto, y usted no aprende lo que es la palabra tolerancia, entonces usted ni me llame, ni me escriba, ni me vea y nada, porque yo soy un extraterrestre. ¿Ve? Ahora, si usted entiende que usted es tolerante, es educado, y usted reconoce lo que es el nivel de tolerancia, entonces usted me saluda, usted me habla, y igual en la universidad. En la universidad yo no tengo problema con nadie. ¿Por qué? Porque yo le he dicho, yo no vine a estudiar teología. Y a mí todo el mundo me respeta en la universidad, pues yo respeto a todo el mundo. ¿Ve? En el área social, donde quiera que usted esté, la gente tiene que saber que usted pertenece a una comunidad israelita mesiánica. El que no quiera respetarle sus derechos, usted sencillamente se va a la justicia, porque el artículo 45 de nuestra Constitución dice que el Estado garantiza el derecho de culto. Óigame bien, siempre y cuando vaya acorde con lo normal y con lo benéfico para la sociedad. Yo creo que eso no hay más que decir, porque en ese sentido, gracias al Eterno, yo creo que Higüey ya conoce quiénes somos. Y que nosotros hemos hecho valer nuestros derechos. ¿Ah? Y eso pasa hasta en el mismo Israel. En el mismo Israel, los judíos mesiánicos tuvieron que ponerse la pila y empantalonarse y tuvieron que reclamar su identidad y sus derechos. Eso pasa en todos los lados. Vuelvo y repito, yo no soy un pastor cristiano común. Yo estoy en la posición de defender mi derecho en cualquier terreno. Yo no soy pastor cristiano porque hay una balsa de abusadores por ahí que vienen a hollarte, a humillarte, a atacarte, y tú te tienes que quedar callado porque tú eres un pastor cristiano. Mire, yo no soy un pastor cristiano, déjeme decirle. Yo no soy un pastor cristiano, ¿ve? Yo soy un roé de las raíces hebreas. Yo no tengo el mismo concepto que tienen muchos hombres, que hay que atacarlo, humillarlo y ellos se van a quedar callados. Usted se equivocó. Israel está bajo ataque todo el tiempo. De modo que yo siempre estoy preparado para lo que sea. Y eso usted tiene que entenderlo. Esa es la actitud que la Torah me dice a mí, que yo tengo que defenderme. Sencillamente, para que la gente no vaya a confundir de que porque hay el pastor tiene que dejar que le hagan todo lo que ellos quieran y tiene que quedarse con la mano callada. Usted se equivocó. La Torah me dice a mí que yo tengo que ser sumiso, manso como paloma, pero astutos. Porque si no, usted no se va nunca a dejar de respetar. Entonces, yo respeto y usted me respeta. Y eso mismo le digo a toda la gente en todos los lugares. Usted respete para que usted lo respeten. No le falte el respeto a nadie y usted nunca le faltar el respeto a usted. Y eso es así. Para que vayan entendiendo que estamos claros en nuestro concepto. ¿Ve? Y si usted no sabía, si usted entiende que esta es una nueva forma de un contexto religioso, interprételo como usted quiera.
Nosotros hacemos uso de las facultades que está en la Torá y la facultad que está en el contexto judicial que hay en todos los países. ¿Ve? ¿Sí me entiende? Entonces, para ir terminando ya, escúchame bien, tiene que haber un orden y una formación. Pero como mucha gente ni le gusta el orden, ni le gusta la formación, porque están acostumbrados a vivir en desorden, viven una vida espiritual en desorden, viven una vida familiar en desorden, viven una vida social en desorden, no tienen propósito, entonces vienen a la restauración y quieren seguir con su mismo desorden. Pues mire, aquí no. Nuestro ministerio está organizado y está ordenado. Todo el que venga y quiera ser parte de nuestra boda tiene que seguir el orden y tiene que seguir la formación. Esas son las dos cosas que han hecho que Israel se mantenga firme hasta el día de hoy. Formación y orden. Hay que estar ordenado en el área personal, en el área familiar, en el área social, en todas las áreas. El creyente tiene que ser ordenado y formado. Y para eso, no hay que ir a una escuela de ética para eso, porque la Torá nos lo dice todo. La Parashá Mishpatim nos dice todo eso. De modo que por eso es que le he resaltado ese contexto. En un sentido general, le presentamos nuestro esquema. Nosotros tenemos una visión, una misión, que es lo que estamos compartiendo en todo el mundo, y tenemos una estructura a través del cual nosotros estamos llevando la restauración. Uno, la restauración de los nombres Kadoshim, la restauración del nombre sagrado de Yahweh Sebaot, y la restauración del nombre de Yeshua. Y luego otros nombres que necesitan ser restaurados, como los nombres personales, de lugares, de sitios. Segundo, estamos anunciando la restauración de las escrituras desde su contexto hebreo, como esa palabra que fue recibida en Har Sinaí. Estamos anunciando la restauración de las fiestas desde su contexto hebreo, Levítico capítulo 23. Y estamos anunciando la restauración de nuestra identidad desde el contexto escritural, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, del 14 al 15. ¿Ve? Esa es nuestra plataforma de trabajo y estamos listos para compartirla con quien se quiera añadir o coayuntar o agrupar a este pequeño ministerio. ¿Ve? Nuestras reuniones, tenemos una logística de reuniones. Tenemos 71 celebraciones, Shabbat, estudio de la Torá, las fiestas, un total de 71 fiestas por año. ¿Quieren más fiestas? ¿Para qué quieren más fiestas? 71 celebraciones. Óigame, hay 365 días al año y nosotros tenemos 71 celebraciones. ¿Quieren más celebraciones? Entonces, esa gente que fue y se empuercó con la Navidad, con la Nochebuena, porque dice, ay no, que mi familia, mire, dígale a su familia que ya usted entró en un contexto cultural hebraico y que si ellos quieren compartir la belleza de estas cosas, que venga que usted se lo comparte. Pero si quieren seguir atado, ligado, coayuntado a Roma, bebiendo la leche que bebió Rómulo y Remo, déjelo tranquilo, déjelo quieto. Recuerde, nosotros no usamos proselitismo. Y yo le aseguro a usted que, mira, al final de la era, cuando se llegue el tiempo, la hora de la verdad, mucha gente será salva porque no tendrán otra alternativa que regresar a sus raíces. Por eso es que no nos cansamos. Por eso es que seguimos anunciándole a la gente las cosas para que la gente comprenda. Ya para terminar, recuerde, regresar a las raíces hebreas no es quedarse en Grecia. Óigame bien. No es salir de Roma para quedarse en Grecia, es llegar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque la Torá dice en Jeremías 6:16, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, cuál es el buen camino y anden por él y hallarán descanso para sus almas. Por eso, regresar a nuestras raíces no es salir de Roma para regresar a Yahudá, no es regresar a las raíces del judaísmo. No es salir de Roma para quedarse en Grecia. Es regresar a Yahweh a través de Yeshua,
tener la Torá como regla de conducta, abandonar nuestra identidad gentil y regresar a nuestro pueblo Israel. Eso es lo que significa regresar a nuestras raíces hebreas. Como dice nuestro lema, Yahweh nuestro capitán, la Torá nuestra brújula, Yeshua nuestro faro de luz y Yarushalayim nuestro destino. Shalom, shalom, que el Eterno te bendiga. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces de nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yeshua, su Hijo.